Con 307 votos a favor y 152 en contra, la Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Ingresos 2019, en la que se mantienen los impuestos a las gasolinas. Los legisladores avalaron la propuesta de Morena de aumentar los ingresos en 23.768 millones de pesos. De esta forma, los ingresos estimados para el próximo año serán de 5.838.059.700.000 pesos. El proyecto fue turnado al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que para compensar el recorte a las universidades, el gobierno federal le canalizará el 4% de su gasto de operación. Dijo que se corregirá el recorte porque hizo un compromiso como presidente electo de apoyar a las instituciones de educación superior. Se afirma la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que el paquete económico del 2019 contempla un ahorro de 25.000 millones de pesos en gastos suntuarios de funcionarios públicos y también de la eliminación de la corrupción. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y en este miércoles 19 de diciembre, ya a unos días de Navidad, los saludo con mucho gusto y lo invito a que se quede con nosotros, porque a pesar de que en años anteriores, por ahí del 19 y 20 de diciembre, la agenda informativa pues prácticamente culminaba, pues en este sexenio no va a ser así. Hay muchísima información y aquí se la mostraremos con mucho gusto. Saludo a mi compañero Jesús Chuy González. ¿Cómo estás, Chuy? Vianey, muy bien, gracias, auditorio. Un gusto saludarlos. Acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos mucha información, como ya lo dijo Vianey, la más destacada generada hasta este momento. Bueno, pues todo el equipo del canal del Congreso de la Ciudad de México, el 21.2, ya está listo. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Cámara de Diputados la Ley de Ingresos 2019 en la que se mantienen los impuestos a las gasolinas. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Hay coincidencia en que las proyecciones de ingresos presentadas en la iniciativa de Ley de Ingresos son realistas y que los ingresos estimados para 2019 son prudentes. No obstante, es pertinente realizar un ajuste a la alza que dé transparencia a las implicaciones que tienen para la recaudación las ganancias por mayor eficiencia administrativa. Tras esta aprobación, descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevos incrementos al precio de los combustibles. No va a haber gasolinazos. Ese es mi compromiso. Y entiendo la actitud de los que ahora están en la oposición. Es su obligación y qué bien que se apliquen. Y aclara el Ejecutivo Federal que para compensar el recorte a las universidades, el gobierno les canalizará el 4% de su gasto de operación. El Ejecutivo tiene facultades para hacer ajustes y estos posibles cambios se van a dar a partir de los avances que se vayan registrando. Por su parte, anuncian las universidades públicas del país que iniciarán un programa de austeridad. Los rectores adelantaron ajustes en sus salarios y programas para recortar gastos administrativos.
En Jalisco, alrededor de 100 presidentes municipales exigieron al gobierno federal más recursos para sus proyectos. Luchan activistas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros tengan sueldos por debajo del salario del presidente. Empleados de la Universidad Autónoma de Morelos volvieron a tomar casetas para exigir el pago de salarios. Académicos y trabajadores sindicalizados dieron el paso libre a los automovilistas en las casetas de Tlalpan, Coacalco y Alpuyeca. Se retiraron luego de 4 horas de manifestarse. Más sobre temas presupuestales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el paquete económico del 2019 contempla un ahorro de 25,000 millones de pesos en gastos suntuarios y corrupción. Una reducción de 25,000 millones de pesos, que es lo que consideramos que se iba a gastos suntuarios y a corrupción. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sencillamente lo que iba a contratos en el gobierno de la ciudad, pues se reduce en lo que considerábamos que era el porcentaje que se estaban llevando de moches en el gobierno. Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para iniciar un proyecto e inversión en Centroamérica y atender el fenómeno migratorio. En el caso de Centroamérica es una inversión en general de 5.800 millones de dólares y en lo que corresponde a nuestro país hay el compromiso de invertir 4.800 millones de dólares. Esto lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que México paga indirectamente por el muro fronterizo a través del dinero que recibe la Unión Americana por el nuevo tratado comercial de la región, el cual, hay que señalarlo, aún ni siquiera entra en vigor. Y llama el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión a aprobar la creación de la Guardia Nacional. Dijo que de lo contrario los militares deberán regresar a sus cuarteles. Así fue la advertencia. Decirles que es muy importante que tengamos este agrupamiento para garantizar la seguridad pública. Yo espero que los legisladores aprueben la reforma constitucional. Tengo confianza de que van a actuar los legisladores con responsabilidad. La elección del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplazó de manera indefinida en el Senado de la República. Prevalece el jaloneo con las bancadas de oposición que exigen que el nombramiento se resuelva en enero y que el procedimiento sea repuesto. Entrega el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán. Pero también la quiero dedicar a todos los periodistas muertos en nuestro país que están sembrados a lo largo y ancho de toda la República. A ellos más que a nadie. Afirma la Secretaría de Hacienda que la propuesta de recompra que hizo de los bonos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México recibió oferta y consentimiento de la mayoría de los tenedores. La dependencia agradeció la cooperación de la comunidad de inversionistas internacionales para asegurar el resultado exitoso de esta transacción. Y aquí en la Ciudad de México, un niño de 4 años de edad fue apuñalado por su hermano de 12 dentro de una casa ubicada en la colonia Nativitas, en la alcaldía de Benito Juárez. De acuerdo con las primeras versiones, el menor hirió en varias ocasiones con un arma punzocortante a la víctima hasta causarle la muerte. Hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen. Desmantela la PGR una organización criminal dedicada a la falsificación de billetes de 500 y 200 pesos, cuya principal zona de operación era la Ciudad y Estado de México, Guanajuato e Hidalgo.
Y después de 35 horas de haber sido reportado como desaparecido en el Nevado de Toluca, fue hallado muerto el joven Marco Andrés, de 24 años, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cuerpos de rescate lo hallaron en la cara norte del Nevado, donde ya han sido encontradas otras personas muertas, como un turista y su guía. En el Estado de México, cámaras de seguridad captaron el lamentable momento en el que el chofer de un taxi invadió el carril contrario del Boulevard de los Aztecas en Ecatepec y embistió a un motociclista, quien perdió la vida. Aquí las imágenes. Gracias por acompañarnos este miércoles en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, después de los jaloneos que vimos el día de ayer en la Cámara Baja e incluso la retirada del Revolucionario Institucional, la toma de la tribuna por parte de Acción Nacional, este miércoles los diputados aprobaron en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos, por lo que el dictamen pasa al Senado de la República. La información completa la tiene Alejandro Alfaro. Tras una maratónica y accidentada sesión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 307 votos a favor, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Antes, los legisladores aprobaron también la modificación presentada por el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, quien propuso ajustar las estimaciones de los ingresos para el próximo año y aumentarlas en 23.768 millones de pesos. Hay coincidencia en que las proyecciones de ingresos presentadas en la iniciativa de Ley de Ingresos son realistas y que los ingresos estimados para 2019 son prudentes. No obstante, es pertinente realizar un ajuste a la alza que dé transparencia a las implicaciones que tienen para la recaudación las ganancias por mayor eficiencia administrativa. Ante ello, las estimaciones de ingresos para 2019 pasan de 5.814.291.700.000 pesos a 5.838.059.700.000 pesos, que es como queda finalmente en el documento. Asimismo, se aprobaron modificaciones que tienen que ver con reajustes en los ingresos que se obtengan y excedentes para que sean destinados a diferentes rubros y materias en beneficio de la población. Para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Y precisamente sobre el presupuesto 2019 habló esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia diaria. La información con nuestro compañero Rodrigo Muñoz. La corrección que se le hará al presupuesto de las universidades públicas no será el único en los siguientes meses, ya que de acuerdo al jefe del Ejecutivo, se analizarán los avances de cada secretaría de manera trimestral para modificar o ajustar sus partidas presupuestales. El Ejecutivo tiene facultades para hacer ajustes y estos posibles cambios se van a dar a partir de los avances que se vayan registrando. Vamos a hacer estas evaluaciones trimestrales. Ya hasta tengo la fecha de la primera evaluación. Va a ser por gabinete. Se van a integrar 4 gabinetes. Estos 4 gabinetes serán el de Seguridad, el de Hacienda y Desarrollo Económico, el Gabinete de Obras e Infraestructura y el Gabinete de Bienestar. Para el presidente López Obrador es importante que se le dé siempre apoyo y continuidad a las dependencias que estén logrando buenos resultados. A partir de esas evaluaciones trimestrales, pues vamos a decidir si hay una dependencia que está trabajando
y que tiene dificultad para mantener sus gastos de operación, va a tener los recursos, no se va a detener. Vamos a hacer las transferencias que se necesiten en su momento. Esto lo tenemos bastante claro. Finalmente, el presidente aclaró que de los 1.500 millones de pesos que se podrían aprobar para la presidencia de la República en 2019, todavía se podrían registrar más ahorros. Ni siquiera se ejerzan los 1.500 millones de presidencia. Pienso que vamos a ahorrar todavía una cantidad más adicional, porque no se está gastando. En La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Ya hay un acuerdo por parte de las universidades públicas del país en cuanto al presupuesto que van a recibir el próximo año y sigue el desacuerdo con la comunidad cultural. Vamos a una pausa y al regresar estaremos hablando sobre estos acuerdos y desacuerdos. No se vayan.